Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Me da mucho gusto que hayan decidido acompañarme en esta nueva serie. Porque si las historias de sacerdotes dejaron pensando en el alma, lo que vamos a ver ahora nos va a confrontar con la carne, con lo frío, con lo que queda cuando ya no hay nada más. El día de hoy voy a compartir unos relatos de estas personas que trabajan con nosotros cuando perdemos la vida. Mi nombre es Efraín Sosa, esto es Hablemos de Terror y te reto a que te quedes hasta el final. Trabajé casi 10 años como técnico de anfiteatro en una clínica regional. En esos lugares, a diferencia de las grandes morgues de la ciudad, uno se encarga de todo. Recibes el cuerpo, lo limpias, lo etiquetas y esperas a que la funeraria o los familiares lleguen por él. Y te acostumbras a la muerte de una forma muy mecánica. Para ti, un cuerpo es un objeto de trabajo, nada más. Pero hubo una noche en octubre, de esas donde la neblina hasta baja tanto que parece que se mete por las ventanas. Esa vez me tocó recibir un señor ya mayor, don Hipólito. Él había fallecido de causas naturales en casa. Era un hombre que había sido muy respetado en el pueblo, relojero de oficio que, según decían, podía arreglar cualquier mecanismo por más viejo que fuera. Cuando llegó a mi mesa, lo primero que noté fue la rigidez de sus manos. No era el rigor mortis habitual. Los dedos estaban como curvados, como si todavía estuvieran sosteniendo una herramienta diminuta, una pinza o tal vez un destornillador. Por más que intenté estirarle los dedos para limpiarlo bien, la piel se sentía como cuero viejo tensado sobre madera. No cedían. Me quedé solo en el turno de la madrugada. El silencio en aquel lugar de la clínica es distinto al de cualquier otro lugar. No es silencio vacío, es silencio que pesa, que zumba en los oídos. Estaba llenando el registro en mi escritorio, a unos metros de la plancha donde descansaba don Hipólito, cubierto por una sábana blanca, cuando escuché de pronto un sonido metálico muy tenue. Tic, tic, tic. Era un sonido rítmico, preciso. Pensé que era alguna tubería o el reloj de pared de la oficina, pero el reloj de la clínica es digital y no hace ruido. Me levanté y caminé hacia la plancha. El sonido parecía venir de debajo de la sábana. Con un poco de nerviosismo descubrí el brazo de don Hipólito y el sonido se detuvo al instante. Me quedé observando su mano cerrada. Por un segundo juré que vi un ligero temblor en su dedo índice. Me convencí de que estaba cansado. Así que volví a cubrirlo y regresé a mi escritorio. Pero en cuanto me senté, el sonido empezó de nuevo, esta vez un poco más rápido. Tic, 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 tic. Me acerqué de nuevo, pero esta vez no toqué la sábana. Me quedé a un lado, como conteniendo la respiración, y lo escuché claramente. No era un sonido externo, venía del interior del pecho de don Hipólito, como si un mecanismo de relojería estuviera funcionando dentro de su caja torácica. Un latido metálico, frío y constante. Me entró un frío, más bien me dio hasta un escalofrío que me erizó la piel. Don Hipólito, ya descanse. Fue lo primero que susurré, sintiéndome como tonto por hablarle a un cadáver. En ese momento la sala, los focos, la luz de la sala parpadeó. Falla común en una clínica, y más en esta clínica vieja, pero lo que vi en ese segundo de oscuridad me dejó helado. La sábana que cubría el rostro del relojero se hundió como si él hubiera abierto la boca para tomar aire, y luego se infló de nuevo lentamente. Me acerqué para ver si había alguna obstrucción, pensando que tal vez algún gas estaba saliendo de sus pulmones, y al levantar la sábana de su cara, los ojos no estaban cerrados del todo. Había una rendija blanca, la esclerótica, asomando. Sentí que esa mirada perdida estaba fija en el rincón más oscuro del techo. Pero lo que realmente me hizo dar un paso atrás fue el aroma. Ese olor que no era a muerte, no a hospital, sino como aceite de máquinas. Un 3 en 1, si lo conocen.
como metal oxidado, a polvo viejo, como si se hubiera abierto un cajón de herramientas que llevaba tiempo cerrado. El sonido del tic-tac se volvió tan fuerte que llenaba toda la habitación y me di cuenta de que no era solo un sonido, el cuerpo de don Hipólito estaba vibrando. Levemente, pero vibraba como al ritmo de ese mecanismo invisible. Desesperado, busqué el estetoscopio, el que usábamos para revisiones rápidas. Me temblaban las manos tanto que ni pude ponérmelo bien. Coloqué la campana sobre el esternón del relojero y lo que escuché no fue un corazón, ni flujo de aire, ni ruidos intestinales. Puedo jurar que escuché engranajes. El sonido de cientos de piezas metálicas rozándose entre sí, ajustándose, funcionando con una precisión aterradora. Y en medio de ese ruido mecánico una voz muy lejana, casi un susurro que parecía venir de un radio mal sintonizado. Todavía no. Todavía falta una pieza. Aventé el estetoscopio a la mesa. No podía ser. A ver. La ciencia me decía a mí que ese hombre estaba muerto, que su cerebro no recibía sangre, que sus órganos estaban deteniéndose. Pero mis oídos me decían que algo, una voluntad o una obsesión, seguía operando esa maquinaria de carne y hueso. Me alejé hacia la puerta, decidido a esperar en el pasillo iluminado hasta que llegaran los de la funeraria. Pero cuando puse la mano en el picaporte, el sonido del reloj interior se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio expectante. Miré hacia la plancha, vi la mano de don Hipólito, ya no estaba tan cerrada, estaba abierta con la palma hacia arriba. De tenerla toda rigurosa cerrada, ya la tenía como más abierta y había un pequeño objeto circular, una pieza de bronce de un reloj antiguo, yo creo. Juraría que no estaba ahí cuando lo limpié, pero pues, tal vez estaba atorada. Era algo muy chiquito. Pero ahí estaba. Sentí que alguien me observaba, tal vez desde la sombra, y no un fantasma, sino la sensación de que algo por ahí estaba ahí, pues. Don Hipólito, vamos a decirlo así. Que él no se había ido del todo. Ya sé, llámame loco, soy un hombre de ciencia. Pero que se había quedado atrapado en el último mecanismo que no pudo terminar y que ahora yo estaba ahí solo con él en medio de una madrugada y parecía que esa madrugada era eterna. Me quedé ahí pegado a la puerta, el corazón martillándome. Mis ojos no podían apartarse de la palma abierta de don Hipólito con ese pequeño engranaje de bronce. Simplemente no sé de dónde había salido. Yo mismo lo había desvestido, le había quitado el reloj de pulso, la cartera, las llaves, había guardado todo en una bolsa de pertenencias. Estoy casi seguro que no tenía nada en las manos cuando lo puse en la plancha. Nada. Así es que me obligué a caminar de regreso a la mesa. Cada paso que daba me retumbaba. Y cuando estuve frente a él noté algo que me revolvió el estómago. El engranaje no estaba simplemente puesto sobre la palma, estaba como incrustado. Y la piel alrededor del metalcito estaba como ligeramente enrojecida, como si el cuerpo hubiera reaccionado a un objeto extraño. Algo imposible en un cadáver cuya circulación pues obviamente se ha detenido. Con mucha precaución tomé unas pinzas de disección de la mesa lateral, no quería tocar la pieza con mis manos. Cuando acerqué la pinza y sujetar el borde del engranaje sentí como resistencia, no estaba suelto, sino sentí como un tirón, como si el metal estuviera unido a un nervio, a un tendón. Al jalar un poco más, el antebrazo de don Hipólito se levantó de la mesa, unos centímetros, obviamente, siguiendo el movimiento de mis pinzas. Solté la pieza de inmediato y el brazo cayó, pesado, sobre el acero. Y en eso el tic, tic, tic regresó. Pero ya sonaba más fuerte, lo escuchaba en el ambiente. Cubrí los oídos, pero les juro que el sonido se filtraba entre mis dedos. Miré el rostro del señor y vi que los labios se movían de una forma casi imperceptible. Acerqué mi oído, venciendo el pánico.
Me acerqué. Podría jurarte que escuché algo. No una oración, no un lamento, sino contando. 58, 59, 60. En cuanto llegó al 60, el reloj de la pared de la oficina, que era digital y que nunca hacía ruido, hizo un pequeño pip y se apagó cuando se quedan sin pilas. Todas las luces del anfiteatro se atenuaron hasta quedar reducidas a un hilo de luz naranja. En ese momento vi cómo la mano de don Hipólito se cerraba con más fuerza. No sé explicarlo. Podría jurarte que vi cómo cerró completamente su mano. El cuerpo del relojero empezó como a arquearse sobre la plancha. Las rodillas se doblaron, la espalda se separó del acero. Estaba como... se sostenía solo por los talones y la cabeza. Era una posición de una rigidez espantosa. Escuché cómo la columna crujía. Yo estaba paralizado, viendo cómo un hombre de 80 años desafiaba cada ley de la anatomía que yo conocía. De repente la puerta del anfiteatro se abrió de golpe. No fue una entidad, fue el camillero, el de la funeraria que venía por el cuerpo. Al entrar con la luz del pasillo, la escena cambió en un parpadeo. Don Hipólito estaba completamente acostado, perfectamente recto, con las manos a los lados. No había ningún sonido de reloj, no tenía ningún engrane, no había nada. El camillero me miró. Me vio pálido y sudoroso en medio de la penumbra y me dijo: vengo por el del 04, ¿está listo? Preguntó así, normal, indiferente. No le pude ni contestar, nomás asentí con la cabeza, le ayudé a pasar el cuerpo a la camilla. Al tomar el brazo derecho de don Hipólito para moverlo, sentí que algo picaba mi guante. Al revisar después vi que el guante se había roto y en el centro de la palma del muerto, el engranaje de bronce había desaparecido, dejando solo una herida profunda, limpia y en forma como de estrella que no sangraba. El camillero se llevó el cuerpo. Yo me quedé solo limpiando la plancha de acero. Mientras pasaba el trapo con desinfectante encontré algo que me hizo renunciar esa misma semana. Debajo de la plancha donde don Hipólito había estado apoyando la cabeza había una inscripción pequeña grabada directamente como en el acero, con precisión. Estaba ahí antes de que él llegara. Eran solo como unos números, una fecha y una hora. La fecha de mi cumpleaños y la hora, las 3 de la mañana. Pasé esa noche sin dormir, con todos los relojes de mi casa desconectados y sin pilas, y a las 3 de la mañana en punto escuché un único tic en la ventana de mi recámara. No pasó nada más, pero desde entonces, cada que me quedo en silencio, siento que mi propio corazón ya no late como el de un hombre, sino con ritmo, como el de un reloj. He de confesarte que estuve pasando por una situación de depresión en esos días, así es que, dicha sea la verdad, existe la posibilidad de que todo lo haya imaginado. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si realmente don Hipólito estaba todavía intentando comunicarse? Tú decide y dime qué te pareció este relato. Si tienes algo que compartir, ya sabes que lo puedes hacer a nuestro correo, tuhistoria@hablemosdeterror.com, y si no, déjalo en los comentarios. Oye, qué buen relato, oye, qué mal relato. No importa, el chiste es que me digas, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te dan miedo o no te dan miedo? Y hay quien me dice, no, eso no da miedo, da risa. Bueno, busca un canal que sí te dé miedo. Aquí así es. Si no te gusta, está bien, pero si te gusta, háznoslo saber también. Porque nuestro siguiente relato es similar. Me dicen, trabajé 5 años manejando una unidad de traslado forense, lo que la gente llama comúnmente la carroza de la muerte. Mi trabajo era sencillo, pero agotador. Me avisaban de
de un deceso, iba al lugar, recogía el cuerpo, lo metía en la bolsa de polietileno, lo subía a la batea de la camioneta, lo llevaba al CEMEFO para la autopsia. Y uno pensaría que después de cientos de servicios, pues ya eres inmune, ¿no? Que el cuerpo pues, es solo una carga, como si llevaras bultos de cemento. Pero hay noches en las que la carretera parece que se estira y el peso que llevas atrás empieza a sentirse en el alma. Y esto sucedió una noche en una carretera secundaria, una noche de lluvia. Esta carretera conecta varios pueblos pequeños y me avisaron de un hallazgo, hombre de mediana edad fallecido de infarto mientras caminaba por la orilla de la carretera. No había violencia, no había sangre. Cuando llegué, el cuerpo estaba empapado, cubierto con una lona que los policías le habían puesto para que la lluvia no borrara posibles huellas. Lo subí a la camilla, lo cerré en la bolsa, lo aseguré en la parte trasera de la camioneta, la cual estaba separada de la cabina de manejo pues, por un vidrio reforzado. Y comencé el trayecto de regreso. 40 kilómetros de curvas cerradas, árboles que parecían que te cerraban el camino. Y la lluvia era tan fuerte que los limpiadores pareciera que no daban abasto. Yo iba concentrado, escuchando el motor, el golpeteo del agua, cuando de pronto sentí que la camioneta se ladeaba como hacia la derecha. Un movimiento sutil, pero como si alguien pesado se hubiera sentado de repente en el asiento del copiloto. Miré de reojo. No había nadie, obviamente, sin embargo el sensor del cinturón de seguridad empezó a pitar. Ti, 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 ya sabes, ¿no? Como cuando alguien va sentado y te dice que tienes que ponerte el cinturón. Pinche sensor ya se mojó con la lluvia. Fue lo primero que pensé. Y no sé tú, pero nosotros aquí en México tendemos a pensar que con un golpe las cosas se solucionan. Así es que golpeé el tablero con la mano para ver si se callaba. Pero pues no, el pitido siguió. Lo que me puso los pelos de punta fue que de repente el pitido se detuvo, pero no porque el sensor fallara, sino porque escuché claramente como el clac, como el de la hebilla del cinturón. De seguridad, obviamente, ¿no? Me quedé helado, ni siquiera quise voltear. Quedé viendo para la carretera, pero yo te juro que escuché el clic. Dije, nada, a lo mejor se trabó por el movimiento de la camioneta, yo qué sé. Y para distraerme ajusté el retrovisor para ver la bolsa en la parte de atrás. A través del vidrio divisor vi la bolsa de color gris Oxford, perfectamente amarrada, pero noté algo extraño. La superficie de la bolsa estaba seca, no tenía sentido. Yo la había subido bajo la lluvia. El cuerpo estaba empapado y la bolsa debería estar escurriendo agua sobre el piso metal. En cambio, se veía impecable, como si acabara de salir de la fábrica. De repente sentí un cambio de temperatura en la cabina. No fue un frío glacial de película, solo como un aroma, como a tabaco barato y a menta. Un aroma muy específico que no tenía nada que ver con el olor a humedad de mi camioneta. Sentí una presión en el brazo derecho, como si alguien hubiera apoyado su codo en el descansabrazo central. Bueno, me cae que fue una presión real, física. No te voltees, maneja. Lo que me repetía ya a mí mismo, ¿no? Como un mantra, no voltees, güey, no voltees, güey, no voltees, tú maneja, tú maneja, tú maneja. Pero el miedo es una fuerza que te obliga a confirmar lo que ya sabes. En una curva cerrada, la luz de un rayo iluminó el interior de la cabina por una fracción de segundo y en el reflejo del vidrio lateral derecho vi la silueta de un hombre, cabello corto, canoso, vestía camisa de cuadros empapada que goteaba sobre mi asiento. No me miraba a mí, miraba hacia adelante, con una expresión de tristeza. El radio de la camioneta, que estaba apagado, se prendió solito. Y no había música, solo estática, pero una estática rítmica, subía y bajaba de volumen, como imitando el sonido de una respiración dificultosa. Intenté apagarlo, pero el botón no respondía. Y en medio de ese ruido blanco escuché una voz, de hombre. Claramente escuché que decía: se me olvidó cerrar la puerta. Se me va a meter el agua en la casa. No, man, que me frené de golpe en medio de la carretera. No, el rechinido de las llantas fue el único de escándalo que se armó.
Me quedé ahí temblando sin atreverme a voltear ni para la derecha. Bueno, estaba miau. Y cuando por fin reuní el valor y giré la cabeza, el asiento del copiloto pues estaba vacío. Cinturón, todo normal, o sea, lo único que sí es que el tapiz del asiento estaba como con agua. Volteé hacia atrás, hacia la zona de carga, y la bolsa gris ya no estaba seca. Ahora estaba goteando. De hecho, estaba goteando tanto que se estaba hasta filtrando. De alguna manera se estaba filtrando hacia mis pies. Manejé el resto del trayecto con la espalda pegada al asiento, tratando de ocupar el menor espacio posible, como si haciéndome chiquito evitar el contacto con aquello que compartía la cabina. El olor a menta y tabaco ya había desaparecido. Se había reemplazado por un aroma metálico y con un frío peladísimo. No volví a mirar el asiento del copiloto, pero sentía que algo había ahí. Una presencia constante que hacía que la camioneta se sintiera hasta pesada. A mis pies el charco de agua, que probablemente era lo que yo traía en mis botas, o era lo que se podría estar filtrando. No podría ser tanta agua. Finalmente vi las luces a lo lejos del CEMEFO. Nunca me había dado tanto gusto ver ese edificio gris y lúgubre. Estacioné en la rampa de descarga, me bajé de la camioneta casi antes de que el motor se terminara de apagar. Me quedé un momento bajo la lluvia, tratando de limpiar con aire fresco la sensación de asfixia que traía de la carretera. Abrí inclusive la puerta del copiloto para revisar que el cinturón, algo. No había nada, y la tela es seca, no había rastro de charcos, no había olor, no había nada, como si todo lo hubiera imaginado. Parecía que alguien me había jugado una broma cruel. Entré a la zona de carga para bajar la camilla, y al abrir las puertas traseras, el vapor salió de la batea como si hubiera un horno encendido ahí adentro, a pesar de que la noche estaba fría. Y la bolsa estaba ahí, pero no goteando, sino cubierta como de escarcha fina, como si el cuerpo hubiera estado en un congelador industrial durante horas. Me puse los guantes y al tomar las asas de la camilla para jalarla, escuché como un golpe seco desde adentro de la bolsa. No movimiento de gases, golpe deliberado, como si alguien hubiera pateado la lona desde adentro. Ya llegamos, jefe, ya descanse. Lo dije con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura frente a los camilleros que ya venían a ayudarme. Entre dos subimos el cuerpo a una de las planchas de acero de la sala de recepción. El técnico de guardia, un tipo ya curtido, le decían el gato, pues me pidió el reporte. Mientras yo escribía los datos del hallazgo en la bitácora, él empezó a abrir el cierre de la bolsa. El sonido del cierre corriendo sobre el plástico se sentía eterno. Cuando la bolsa se abrió por completo, el gato soltó una maldición y se alejó de la mesa. Dijo, ¡ay, cabrón! ¿Qué traes aquí, muchacho? Me preguntó así con los ojos bien abiertos. Me acerqué y sentí que las piernas se me doblaban. El hombre de la carretera estaba ahí, pero sus manos no estaban a los lados de su cuerpo. Estaban aferradas a los bordes de la bolsa con una fuerza con tanta fuerza que los nudillos estaban hasta blancos, casi rompiendo la piel. Pero lo más aterrador era el rostro. Tenía los ojos abiertos y la boca desencajada. No era un gesto de dolor, sino como si estuviera gritando en silencio. Y en medio de los labios sostenía alguna llave vieja, esas de latón de antes, oxidada, mojada. ¿Venía así cuando lo recogí, gato? Pues obviamente eché esa mentira, yo no sabía qué, pero no me había fijado en nada de eso. El técnico, con mucha dificultad y usando unas pinzas, intentó retirar la llave de la boca, y en cuanto el metal rozó las pinzas se escuchó como un suspiro largo. Las luces parpadearon y el sistema de refrigeración de las gavetas se detuvo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido de agua cayendo. Miramos al suelo y vimos que debajo de la plancha de acero donde estaba el cuerpo empezó a gotear.
Era un goteo constante, transparente, como tierra mojada, igual que en mi camioneta. El gato, ignorando el agua, logró sacar la llave y al verla de cerca notamos que tenía una etiquetita, como amarrada con un hilo de cáñamo. La etiqueta estaba empapada, pero se alcanzaba a leer una dirección escrita como con cursiva, temblorosa. Calle de los Olmos, 42. La puerta trasera. Sentí un vacío en el estómago. La dirección era de un pueblo que acababa de pasar en la carretera, obviamente, apenas a 10 minutos de donde encontré el cuerpo. Este hombre no va a descansar hasta que esa llave llegue a donde pertenece, dijo Neto, viéndome así con una seriedad que me dio hasta más miedo que el cadáver. Tú lo trajiste. Tú escuchaste lo que dijo. Esos no son asuntos de medicina, son asuntos de paz, de espíritus, de fantasmas. Yo no me meto en esas chifladeras. En ese momento el cuerpo del hombre se relajó. Las manos soltaron la bolsa, cayeron sobre el acero. Los ojos se cerraron. El gato me extendió la llave con la pinza. Yo no quería tocarla, pero sabía que si no cerraba ese círculo, tal vez el acompañante silencioso se iba a quedar en mi camioneta para siempre. Tomé la llave y cuando lo hice el metal me quemó la palma de lo fría que estaba. Y supe que mi turno entonces no había terminado. Tenía que volver a esa carretera, a la lluvia, a encontrar la puerta trasera esa antes de que el sol saliera. Salí del CEMEFO con la llave, sintiendo cómo iba enojado. El gato se quedó en la puerta viéndome marchar con una mirada de lástima que no me gustó nada. Así que, pobre güey. Regresé a la camioneta y cuando abrí la puerta el olor tan fuerte a tabaco y menta me mareó. El asiento del copiloto se veía como mojado. Pero esta vez ni dudé. Prendí el motor y vámonos carretera. Bajo una lluvia que ahora sí pareciera que quería aplastar el vehículo. El sensor del cinturón de seguridad volvió a pitar en cuanto puse segunda, pero esta vez no esperé el sonido del clic. Yo agarré y estiré y puse yo el cinturón. Ya vamos, jefe, ya vamos para su casa. Lo dije en voz alta tratando de que mi propia voz ahogara, pues rompiera ese miedo, ¿no? Llegué a la calle de los Olmos casi por instinto. Una calle cerrada, sin pavimentar, donde las casas de adobe parecían fundirse con el barro del camino. El 42 era una construcción pequeña, barda de piedra bajita, un jardín jodido, descuidado. Cuando apagué el motor, el silencio fue absoluto. Bajé de la camioneta, caminé hacia la parte trasera de la propiedad, tal como decía la etiqueta. El lodo me llegaba a los tobillos, sentía que alguien caminaba atrás de mí, pegado. Pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Neblina. Y encontré la puerta trasera, estructura de madera vieja, casi podrida, y se mantenía parada de milagro. Metí la llave, mis dedos temblaban, pero en cuanto la llave entró, giró, como si los engranajes internos hubieran sido aceitados al llavazo. Al abrirse la puerta, un aire caliente salió de la casa. No era calor de estufa, era como calor de hogar habitado. Entré a la cocina con linterna en manos. Sobre la mesa de madera había una taza de café a medio terminar y un cenicero con un cigarro que todavía emitía un hilo de humo. El olor a menta y tabaco era idéntico al de mi camioneta. Lo que me detuvo fue ver que el agua de la lluvia se estaba metiendo por una ventana que se había quedado abierta de par en par, inundando lo que parecía ser como un sótano donde el hombre guardaba herramientas y cajas de recuerdos. Rápidamente cerré la ventana, aseguré los pestillos y en cuanto el último cerrojo hizo clic, el ambiente de la casa cambió. La presión que sentía en el pecho desapareció y escuché un suspiro de satisfacción que no salió de mis labios. Salí de la casa, cerré la puerta con llave y la dejé puesta por fuera. Cuando regresé a mi camioneta, el asiento del copiloto estaba completamente seco. No había rastros de agua, ni de humedad, ni de olores, ni el sensor del cinturón no pitaba.
Manejé de regreso al CEMEFO. Cuando llegué, el gato me estaba esperando ya con una tacita de café caliente. No me preguntó nada, solo me señaló la sala de autopsias. Entramos juntos y el cuerpo del hombre de la carretera estaba sobre la plancha, pero su expresión era otra, no tenía la boca abierta, ni las manos aferradas al plástico, estaba relajado, incluso con una media sonrisa en los labios. Como quien por fin ha terminado una tarea pendiente y va a dormirse una larga siesta. A pesar de que la que la temperatura estaba controlada, el cuerpo no estaba tan frío. Como recuperado la temperatura normal de un cadáver. La neta, renuncié al servicio de traslados un mes después, y no por miedo a los muertos, sino por la mirada de los vivos. Cuando les contaba, porque me aseguraba siempre que las puertas estuvieran bien cerradas. Y porque hay ciertos cuerpos que no pueden descansar hasta que les cumplas un último favor. Y solo me tocó cerrar una ventana, una puerta. Pero en este oficio aprendes que la muerte no es el final de las preocupaciones y a veces lo único que un alma necesita solo es que le ayudes a cerrar algo para que no se le moje sus recuerdos. Pero bueno. Ahora sí, suscriptores, terroríficos. Ahí les va el tercer y último relato. ¿Qué les han parecido las historias del día de hoy? Escribió otra persona del CEMEFO, pero en la Ciudad de México. Él sí me dijo algo que dice: Efraín, en la morgue el silencio nunca es total. Siempre está algo crujiendo, algo suspirando, algo arrastrándose, pero lo peor no es que lo escuches. Es que te das cuenta de que el sonido viene de adentro de una plancha y entonces sí es cuando te da. Cuando alguien, vamos a decirle el doctor Arreola, hombre de ciencia, no cree en fantasmas. O al menos eso decía él hasta que le tocó el turno de noche un 24 de diciembre. Trabajar en la morgue en fechas festivas es algo que te cambia la perspectiva de la vida. Mientras todo el mundo está cenando, brindando y celebrando, nosotros estamos ahí, rodeados de paredes de azulejo blanco y olor penetrante de fórmula. Ese 24 de diciembre la ciudad estaba inusualmente violenta y llegaron varios cuerpos de un accidente en la carretera. Estábamos saturados. Yo estaba cansado, con los ojos que me ardían del cansancio, cuando a eso de las 3 de la mañana los camilleros trajeron un ingreso más. Mujer, joven, no tenía, unos 25 años, sin marcas de violencia externa, nada de sangre, nada había golpes, y según el reporte policial le habían encontrado sentada en un parque perfectamente erguida pero sin signos vitales. Lo extraño empezó desde que la pusieron sobre la plancha de acero. Normalmente un cuerpo que llega de la calle en una noche de invierno está frío, pero cuando mis dedos rozaron su brazo para acomodarla sentí como calor. No el calor de una persona viva, sino calor febril, como si estuviera quemándose por dentro. Checa el termómetro, Luis, le dije al asistente. Puso el termómetro rectal y se quedó mudo. El cuerpo marcaba 37.5 grados. Eso es imposible para alguien que lleva, según el forense de campo, al menos 6 horas fallecido. Pensamos que era un error del equipo. Pero probamos con 3 termómetros distintos y el resultado era el mismo. Ella estaba legalmente muerta. No había pulso, pupilas dilatadas y fijas. No había actividad eléctrica en el corazón, pero la carne seguía viva. Me quedé solo con ella para comenzar la preparación de la autopsia. El silencio denso. Se escuchaba el goteo de las tarjas y el zumbido de las lámparas. Me puse los guantes, acerqué al instrumental y justo cuando iba a realizar la primera incisión, escuchó como un chasquido. Me detuve en seco. Fue un sonido seco, pero cuando truenan los nudillos. Miré la mano derecha de la mujer y vi que los dedos se habían cerrado ligeramente. Rigor mortis prematuro fue lo que pensé, tratando de convencerme a mí mismo, pero el rigor mortis no se siente así. Es una rigidez tensa. Esto fue un movimiento fluido, voluntario. Me alejé de la mesa. Respiré agitado. El olor en la sala hasta cambió. Ya no olía tanto a formol, sino olía a flores.
pero flores de esas que ya llevan como varios días en un jarrón. Como ese aroma dulce, pero que se empieza a podrir. Me acerqué de nuevo a su rostro, tenía expresión de paz absoluta, pero algo me molestaba. Los labios, que deberían estar morados o pálidos, tenían un color rosado intenso, casi rojizo. Pareciera que estaba conteniendo el aliento. En un impulso que todavía no me explico, acerqué un pequeño espejo de mano que tenía en la mesa de instrumentos a su nariz. Por un segundo, pero ese segundo pareció eterno. Vi una pequeña mancha de vapor en el cristal. El espejo se empañó. Se me cayó el espejo al suelo. Se hizo pedazos. Salí de la sala buscando a Luis, gritando que estaba viva, que se habían equivocado, pero cuando regresé con él y con el médico de guardia, el cuerpo estaba exactamente igual, solo que ahora el termómetro marcaba 38. La temperatura seguía subiendo. El médico de guardia me miró como si estuviera loco. Es la descomposición, Arriola. A veces los gases generan calor. Yo sabía que eso era mentira. Los gases no empañan espejos. Nos fuimos a la oficina a llenar el papeleo, dejándola sola de nuevo. Yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de sus dedos cerrándose a través del cristal de la oficina, que daba hacia el pasillo de las planchas. De pronto volteé y la luz de la sala donde estaba ella empezó a parpadear. Y en esos intervalos de oscuridad me pareció ver que la silueta sobre la plancha ya no estaba acostada, sino que se estaba sentando. Le pedí a Luis que me acompañara a revisar, pero él ya estaba harto de mis alucinaciones. Así es que fui solo. Cuando abrí la puerta, el calor me golpeó en la cara, como si hubiera abierto un horno. La temperatura ambiente del cuarto había subido al menos 10 grados. Me acerqué a la mesa número 4, que es donde estaba ella ahí acostada. La posición no había cambiado. Solo un poco, la cabeza estaba como girada hacia la puerta. Como si me estuviera esperando. Pero los ojos estaban abiertos. Y no eran los ojos nublados de un cadáver. Estaban brillantes, llenos de vida. Me quedé petrificado, sosteniendo el picaporte de la puerta. No sabía ni qué hacer. Los ojos de la mujer estaban abiertos de par en par, y aunque las luces fluorescentes suelen a veces dar un tono amarillento, esas pupilas era otra cosa. Mi mente de médico me gritaba que era un espasmo post-mortem, que los gases del interior habían presionado los músculos orbiculares y los párpados simplemente se habían retraído, pero mi instinto, ese que todos tenemos y que pocas veces escuchamos, me decía que corriera a la salida y que no volviera nunca. Tranquilo, Arriola, solo es un cuerpo. Me acerqué a la plancha y el calor emanaba de ella. Noté como que su piel vibraba de ritmo. Como si tuviera pulso, pero no como un pulso, sino como si tuviera algo debajo de la piel. Como insectos moviéndose en fila por debajo de la dermis. Extendí la mano con 2 dedos listos para cerrar los párpados. Sabía que si no lo hacía en ese momento no iba a poder seguir con el turno. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar sus párpados, el cuerpo soltó un suspiro. Pero no fue el suspiro de aire atrapado que a veces sueltan los cadáveres cuando los mueves. No. Este fue un suspiro profundo. Me fui hacia atrás, me tropecé con una mesa instrumental, cayó al suelo un desmadre, un ruido de metal de la charola que retumbó en todo el edificio. Luis entró corriendo, asustado por el ruido. ¿Qué traes pues, Doc? Parece pues que viste a un... Y se detuvo en seco, se quedó mirando a la plancha. El cuerpo estaba ligeramente arqueado. Arriola, ¿por qué estás sudando? Me acerqué y vi que efectivamente de los poros de la mujer brotaba sudor. Como rancio. El termómetro que habíamos dejado cerca, uno de pared, marcaba que la temperatura ambiente había subido a 40 grados. Luis se acercó impulsado por curiosidad
Puso la mano sobre la frente y la retiró. Digo, no manches, esta mujer está cocinándose por dentro. Mi carrera he visto de todo. Cuerpos destrozados, descompuestos. Pero nunca había sentido una mirada que me juzgara. Porque eso era lo que sentía. Esa cosa, lo que fuera que estaba en ese cadáver, nos estaba viendo. Intenté hablar, pedirle a Luis que le hablara al jefe de servicios o a alguien de patología, pero no podía ni despegar los labios. Hacía tanto calor que hasta me sentí mareado. De repente la mujer extendió un brazo. Movimiento lento, mecánico, como si estuviera aprendiendo a usar sus músculos por primera vez. La mano larga y de uñas limpias buscó el brazo de Luis. Luis estaba en shock, no se movía y reaccionó. Lo agarré del hombro, lo jalé hacia atrás justo antes de que los dedos de la mujer lo alcanzaran. ¡Vámonos de aquí!, le grité. Salimos de la sala de autopsia, cerramos la puerta de doble hoja, la atracamos con una silla, nos quedamos en el pasillo jadeando, sudando. Eso no es posible, Arriola. Ya no tenía signos, yo mismo le hice el electro al llegar por si acaso, eso decía Luis. Caminaba de un lado a otro. Yo no decía nada, solo pensaba en esa mirada. No era la mirada de alguien que regresa de la muerte, era la mirada de alguien que nunca ha estado vivo. Lo que vi me hizo sentir que el corazón se me detenía por un segundo. No sabía qué estaba pasando. Me asomé y vi la silueta de la mujer. Ya no estaba acostada, estaba sentada en la orilla de la plancha con las piernas colgando, la espalda algo encorvada y los largos cabellos negros le cubrían hasta el rostro. Pero podía ver cómo su pecho subía y bajaba. Y empezó a golpear la plancha de acero con los talones. De pronto se detuvo y giró su cuerpo hacia la ventanilla. Y aunque el cabello le tapaba la cara, supe que me estaba viendo. Empezó a ponerse de pie. Los pies descalzos tocaron el piso de azulejo y juré que estaba escuchando que caminaba. Que caminó hacia la puerta, y no como persona, sino como algo extraño. Las rodillas se doblaban hacia afuera, los brazos colgaban como inertes. Y se paró justo frente al vidrio. Luis estaba detrás de mí, llorando del miedo. Yo no podía quitar la vista de la ventana. Y de entre el cabello aparecieron sus ojos de nuevo, pegados al vidrio. La temperatura del cristal empezó a subir. Vi cómo el vidrio se empañaba. Entonces Luis me dijo: doctor, me está hablando. Yo no escuché nada, como un zumbido. Pero Luis se acercó a la puerta como hipnotizado. Dice que tiene hambre, doctor. Dice que el frío de este lugar le duele. Y antes de que pudiera detenerlo, Luis puso su mano sobre el vidrio. Y en eso, todas las luces del CEMEFO se apagaron. Nos quedamos en obscuridad absoluta. Solo escuchaba la respiración agitada de Luis y del otro lado de la puerta un sonido como de rascado. Algo raro estaba pasando ahí. Pronto, en un parpadeo, todo se volvió normal, como si nada hubiera pasado. Pero volteé a ver y Luis estaba asustado, o sea que los dos lo habíamos sentido. Abrí la puerta. El cuerpo estaba sobre la plancha. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que dos personas estuviéramos sintiendo lo mismo? Una interacción con algo que parecía que no estaba muerto. En ese momento Luis recuperó la postura
y ambos entramos. El cuerpo inerte, temperatura fría. Si solamente me hubiera pasado a mí, te podría decir que lo imaginé. Pero Luis, existe la posibilidad de que algo haya quedado pegado al cuerpo y ese algo intentara aferrarse a la vida o a alguno de nosotros. Días después, cuando llegaron a reclamar el cuerpo, me enteré de algo un poco más aterrador. Aparentemente esta mujer, que sí había sido encontrada sentada, inerte, se dedicaba, digamos, a cosas paranormales, sobrenaturales, como lo quieras llamar. Era una bruja, vamos. Los rumores apuntan que posiblemente esta mujer, por salvar su propia vida, después de la autopsia nos vimos que muchos de sus órganos estaban invadidos por una enfermedad letal. Probablemente en este aferrarse a la vida hizo un pacto con alguna entidad. Pero tal vez era demasiado tarde. O tal vez, si hubiese podido hacernos algo esa noche, a lo mejor seríamos nosotros los que estuviéramos en la cama. No lo sé. No lo sé, no lo quiero pensar. Y como te repito, no quiero creer en esas cosas. Pero esa es mi experiencia. Pues ahí lo tienen, terroríficos. ¿Qué les parecieron los relatos? Espero que les hayan gustado. ¿Escucharon los de la semana pasada? Perdón, los del episodio anterior. No fue la semana pasada, fueron el episodio anterior. Confesiones de sacerdotes. Estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si tienes algo que quieras decirme, si quieres alguna petición en especial o lo que sea, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si te gusta este contenido, por favor, háznoslo saber. Si no te gusta, pues también. Lo puedes hacer una vez y retirarte, ¿eh? No tienes que estar cada video diciendo que no te gusta. Digo, creo que hay gustos para todos y tratemos de ser respetuosos. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.